Hola a todos y bienvenidos. Hoy les contaré una historia extraordinaria, llena de misterio y de preguntas sin respuestas. En diciembre del 1899 fue construido en la pequeña isla de Eilean Mor, en Escocia, un faro para guiar a los botes. Esta isla es muy pequeña, tan solo 150 metros de largo, y la tierra más cercana es la isla de Lewis, a 32 kilómetros de ahí. En 1900, 4 marineros experimentados fueron reclutados para trabajar en este lugar, siempre en equipo de 3, uno descansando 15 días en Escocia y volviendo en bote para aprovisionar la isla en víveres y reemplazar a uno de sus compañeros, torneándose de esta forma. El 6 de diciembre del 1900 era el turno de Joseph Moore de tomar un descanso y, como previsto, volvió 15 días después a bordo del bote el Hesperus. El 21 de diciembre la embarcación tomó el camino de la isla de Eilean Mor, un viaje que debió tomar menos de un día. Pero se quedaron atrapados en una tormenta de 3 días y es solamente el 24 de diciembre que lograron acercarse. Lo primero que vieron era preocupante, porque las 140.000 velas que forman la lámpara del faro eran todas apagadas. Las malas condiciones meteorológicas no permitieron al Hesperus acercarse más de la isla y tuvieron que esperar 2 días más para por fin poder desembarcar. Joseph Moore se dio cuenta que nadie había preparado la llegada del bote como era de costumbres cada 15 días. Se acercó al portón de entrada, cerrado con llave, gritó, pero nadie le contestó. Todo era frío y vacío, incluso el gran reloj de madera ubicado encima de un mueble era totalmente parado, como algún testigo silencioso de un terrible sucedido. Moore tenía miedo de encontrar a sus 3 compañeros muertos en la torre del faro, así que volvió al bote para pedir ayuda. 2 hombres lo siguieron hasta el último piso del faro, pero no había nadie en este lugar. Todo estaba en orden, limpio, las mechas de las velas listas para ser encendidas. Moore anotó una sola cosa inhabitual. 2 de los 3 impermeables y pares de botas faltaban. También el sector oeste de la isla había sido fuertemente dañado por una tormenta. Incluso encontraron unos cables de una grúa completamente enredados alrededor de ella, como si olas de 30 metros de altura habían chocado contra la parte superior de la grúa. Olas tan grandes pudieron llevarse a los 3 guardianes, algo poco probable. Olas de 30 metros son sumamente raras y además los 3 marineros eran muy experimentados. No habrían sido tan locos para salir con una tormenta de tal magnitud. Finalmente, Joseph Moore se dirigió hasta el libro de registro del faro para tratar de saber lo que había pasado. Lo abrió en compañía del capitán del Hesperus. Thomas Marshall, responsable del faro en el momento de los hechos, escribió en el registro las líneas siguientes. 12 de diciembre. Fuerte brisa de norte, norte-oeste, mar muy agitado. Inicio de tormenta. 9 de la noche. Nunca vi un huracán de esa magnitud. Olas muy altas, se rompen contra el faro, todo en orden, Ducat irritable. Moore y el capitán se miraron. Extraño, ninguna tormenta fue reportada el 12 de diciembre en las islas Lewis, a tan solo 32 kilómetros de ahí. Una última frase era escrita en el libro esta misma noche. La tormenta sigue igual de fuerte. Aislados, no podemos salir. Ducat, tranquilo. MacArthur está llorando. De nuevo, Moore y el capitán se miraron. ¿Hasta cuál punto llegó la situación para empujar a un marinero tan experimentado como MacArthur a llorar?
13 de diciembre. La tormenta siguió la noche entera. Brisa de oeste, norte-oeste. Ducat, tranquilo. MacArthur está orando. 13 de diciembre. Mediodía. El cielo está gris. Ducat, MacArthur y yo estuvimos orando. Moore no entendía nada. Nunca había visto a sus 3 compañeros orar. Todos ellos conocieron fuertes tormentas. No eran novatos. No podía tratarse de miedo a un huracán. El registro concluía con esta última frase. 15 de diciembre, 1 de la tarde. Tormenta terminada, mar tranquilo. Estamos en manos de Dios. Ninguna entrada el 14 de diciembre. Algo extraño. Sabiendo que los hombres eran todos encerrados en el faro, no tenían más nada que hacer. Un verdadero misterio. En la noche del 15 de diciembre, el bote El Archer Vapor reportó que pasó muy cerca de chocar contra las rocas porque el faro era apagado, lo que indicaba que los 3 guardianes ya habían desaparecido. Un caso lleno de misterios, como esta violenta tormenta, descrita como terrible y que no fue reportada en ningún otro lugar, como si decidió afectar solamente en la isla de Elean Mor. Quizás Ducat y MacArthur salieron en la tormenta para hacer algún trabajo importante, pero fueron llevados por una ola, lo que explicaría por qué faltaban 2 de los 3 impermeables. Pero estos hombres conocían el riesgo de salir con un clima así, y en este caso, Marshall habría mencionado la desaparición de sus compañeros en el registro. También existe la hipótesis que uno de ellos se volvió loco, asesinó a los 2 otros antes de suicidarse, pero no se ha encontrado ninguna mancha de sangre. Obviamente era posible de haberlos matados con alguna piedra o incluso haberlos empujados en el mar antes de suicidarse saltando también adentro de un mar agitado. ¿Esta tormenta existió de verdad o era puro invento de Marshall? Después de todo, era totalmente posible que los daños causados en la zona oeste de la isla fueran causados por la tormenta del 21 de diciembre. Lo que sea que ocurrió entre el 12 y 15 de diciembre de 1900 se quedará para siempre un secreto guardado entre las rocas de la isla de Elean Mor. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!